Vamos a empezar entonces. Bien. Hola, bienvenidos todos. Este es el canal de Cristo Blog, pero estamos hoy nueva vez en el grupo de Pequeño Rebaño, compartiendo. Y con mis hermanos aquí vamos a hablar de un tema que espero que sea de utilidad, que sea de interés y que sea que sirva para aquello que les pueda servir, obviamente. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es. Déjame ver un momentito, a poner esto acá. Siempre se me olvida. Ya está. Ok. Hoy vamos a hablar de lo que es la excomunión. Hace unos días hablamos de lo que era la comunión con el Señor, de la comunión de la iglesia, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un poquito de lo que es la excomunión. Vamos a compartir pantalla para... Ahí estamos. Exacto. Bien. Vamos a hablar de esto, de lo que es la excomunión. Este tema me había estado dando vueltas en la cabeza desde hace algunas semanas. Incluso me parece que lo mencioné en algún momento, así en medio de otro tema, porque me llegó a la mente esto de cómo es que nosotros, a veces como iglesia, tenemos, me pasó en la mente esta palabra, el coraje, ¿verdad? O nos creemos con la autoridad de excomulgar, de sacar de la comunión, según nosotros, de Cristo, de la iglesia de Cristo, a una persona. Entonces, vamos a ver. Esto es algo que tiene bastante antecedentes. Y para ver un poco de ello, vamos a ver algo que ya habíamos visto, que lo mencionó extensamente en un estudio el hermano Oscar, que está en Juan 16, del verso 2 al 4. Y dice, vamos a ver quién lo puede leer, por favor. A Florencia, ¿lo puede leer, por favor? Ya, dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Amén. Amén. Bien, estas son palabras de Jesús a sus discípulos. Les está diciendo que a ellos, ustedes, le dice a sus discípulos, van a ser expulsados de la sinagoga. ¿Y qué significa ser expulsado de la sinagoga? Según hemos aprendido, significa ser expulsado de hecho del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel era una teocracia, el antiguo Israel era una teocracia. ¿Qué quiere decir que era una teocracia? Quiere decir que no había una verdadera división entre lo que es el Estado y lo que es la religión, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, si uno estaba fuera por medio de la religión, estaba fuera del pueblo también por medio civil, porque la religión también era al mismo tiempo el poder civil. Vamos a ver, ok, ya lo tengo. Estaba un ruidito por ahí. Entonces, esto le dice Jesús a sus discípulos que les va a ocurrir. Y sabemos que de hecho, efectivamente, esto les ocurrió. ¿Y por qué les dice esto? Porque justamente Jesús sabe que ellos iban a estar promulgando unas ideas, es decir, hablando unas ideas que no son las ideas comunes que enseñan los sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley, sino que hasta cierto punto puede parecer incluso hasta contraria. Y cuando alguien dice ideas o propone ideas diferentes, en la mayoría de las religiones, y más aún si esas religiones están ligadas al Estado y son una total realidad, ¿qué va a pasar? Que la persona que hace esto le puede suceder que sea expulsado, que sea apresado, que sea incluso llevado a la cárcel, que sea considerado que está fuera del pueblo de Dios, en el caso de la religión, ¿verdad? Y incluso vemos que sucede que incluso muchas veces se le lleva a una condenación también. Entonces,
En el capítulo 9 de Juan vemos la historia de un ciego de nacimiento que fue sanado por Jesús. Todo este capítulo nos habla de esta historia y nos narra cómo este ciego que no conocía a Jesús, luego de haber sido sanado, por haber sido esto en sábado, y porque la forma como fue sanado en ese sábado fue una forma que no era permitida, ya que Jesús se narra que hizo lodo, hizo barro, ¿verdad? Entonces, se le acusó tanto a él como a Jesús, o a quien sea que lo hubiese sanado, porque en un principio no sabían quién era que le había sanado, le acusaron de estar violentando el sábado. Entonces, este hombre fue llevado ante las autoridades religiosas, que son las mismas autoridades civiles, pero sobre todo religiosas del pueblo, y ellos comenzaron a preguntarle, a interrogarlo, ¿quién fue que te hizo esto? ¿Por qué hizo esto en sábado? Y todas estas cosas, ¿verdad? Y él decía que no sabía quién lo había hecho. Y se da una situación un poco hasta graciosa, donde los padres de él son llamados porque ellos en un momento creen que tal vez no había sido ciego de nacimiento, aunque la gente lo conocía, y le preguntan a los padres que si era ciego de nacimiento, y le preguntan entonces quién lo sanó, y ellos le dicen que ellos no saben, y él mismo dice yo no sé. Y en esta discusión, que vamos a decir, en esta conversación que tuvieron en un momento, él se atreve a decir que no cree que la persona que lo sanó no viniera de Dios, porque no se había visto nunca que alguien sanara a un ciego, dice. Y dice que le dice una palabra que dice, es extraño que ustedes no sepan quién es, sin embargo yo ahora veo. Le dice a ellos que son los líderes religiosos. De alguna manera, con un poco de temor, diciéndoles que parece que ellos no tenían la razón sobre cuál era la cosa que venían de Dios. Bueno, este hombre fue expulsado de la sinagoga. Fue expulsado de la sinagoga, es decir, fue expulsado del pueblo, fue expulsado. Es como que lo borraron del libro, digámoslo así. Entonces, él se encuentra con Jesús. Jesús le dice, le dice que hay personas que son ciegos, de alguna manera, entre palabras le dice que son ciegos del espíritu, ¿verdad? Entre lo que le dice y nada, así se sigue formando también, porque hay quienes escuchan también todas estas cosas que Jesús está diciendo en algunos momentos. Pero bueno, la cosa es que esta es una persona que fue expulsada y luego se encontró con Jesús. Y ya de ahí podemos ir viendo cómo pasa esto. Entonces, a sus discípulos, que fue a lo que Jesús le dijo que esto iba a pasar, aunque ya estaba pasando incluso con este discípulo antes de saber quién era Jesús, ya estaba hablando de él sin saber quién era, y por eso fue expulsado. Sus discípulos, los apóstoles, luego también fueron expulsados. Nos narra en Hechos 13, 44 al 52, sobre la expulsión de Pablo y Bernabé, que estaban predicando en una sinagoga en Antioquía. Entonces estaban allí predicando, hablando en el nombre de Jesús, y como mucha gente les atendía, los que eran los principales de aquella sinagoga se llenaron de celos, dice, y buscaron la manera de expulsarlos, no solamente de la sinagoga, sino del territorio. Los expulsaron del territorio que estaba allí bajo su dominio en la parte religiosa, en cuanto a lo que tenían que ver con los judíos. Los expulsaron. También vemos en Hechos 5, 20 al 42, que nos habla de Pedro y Juan, que fueron azotados por predicar de Jesús. Pedro y Juan, cuando comenzaron a predicar en Hechos de los Apóstoles, nos comienza a contar que inmediatamente ellos son llevados ante los concilios, y son llevados ante el Sanedrín, ¿verdad? Y ellos le dicen que no predican en el nombre de Jesús, y son azotados. Luego, ellos siguen predicando y luego son encarcelados, pero dice que un ángel los saca de la cárcel. Entonces ya siempre existe esta persecución. ¿Por qué ellos fueron apresados? Por lo mismo. ¿Por qué fueron azotados? Porque tuvieron celos y tuvieron también miedo, porque mucha gente comenzó a seguirlos y a escucharlos. En este caso a Pedro y a Juan y a los demás apóstoles. Ellos estaban como liderando en ese momento. Como la gente los escuchaba, estos líderes religiosos tuvieron un poco de temor de perder tal vez su lugar justamente en el ámbito religioso, aunque ellos nunca competían con ellos, pero lo llevaron y le dijeron que
De alguna manera le dijeron lo que se decía en la Inquisición, que se retractara o que dejaran de predicar lo que estaban predicando. Y también, de alguna manera, fueron expulsados. Pero vamos a un tiempo más moderno. En un tiempo un poquito más actualizado, vemos, por ejemplo, el caso de Lutero, Martín Lutero. Nos dice aquí que en 1520 él publicó, después de haber tenido ya varios roces y varios encontronazos con la iglesia. Martín Lutero era parte de la iglesia católica en este caso. Entonces él publicó unos libros y esto fue como la gota que colmó el vaso para los religiosos de aquel tiempo. Y fue entonces excomulgado el 3 de enero del 1521 por sus ideas. No, Martín Lutero en este momento no se había rebelado contra estas personas físicamente, no había querido, por ejemplo, hacer una guerra o algo así, sino que exponía unas ideas que eran diferentes, que sí tocaban los intereses de la religión, que tenía que ver también con intereses económicos en este caso. Y bueno, posiblemente eran más los intereses económicos que realmente la fe, lo que movía esto, como mismo movía también tal vez más los intereses económicos y de poder que la misma fe a aquellos sacerdotes y principales que expulsaban a los discípulos de Jesús de las sinagogas. Pues él fue excomulgado y por lo menos salvó la vida porque otros no lograron salvarlo. Otra de esas personas famosas, de tantas que hay, es Juan Hus, que fue también excomulgado, y no solamente fue excomulgado, sino que fue quemado vivo. Porque la iglesia o los líderes de la iglesia en ese momento, de esta religión, en el caso del catolicismo de aquella época, decidieron que ellos tenían que si alguien pensaba diferente y predicaba algo diferente a lo que ellos creían, no solamente debía de ser excomulgado y separado del cuerpo de Cristo, sino que ellos tenían que tomar la justicia por su mano y llevarle a la muerte. Es decir, ellos querían adelantarle el infierno en este caso. Era una forma como solían resolver estas cosas. Le quemaron vivo. Otros casos que tenemos son el caso de Giordano Bruno. Este Giordano Bruno era de alguna manera un poco como un científico también. Y entre las cosas que él proponía estaba la idea de que el Sol no era más que otra estrella. Y que habían personas viviendo en otros mundos, que habían otros mundos habitados. Esas eran de las cosas que él proponía. Y él fue excomulgado en el 1600 y claro, le fue llevado al infierno, es decir, fue quemado vivo en la hoguera en Roma también. Por lo mismo. Tenemos el caso de Galileo Galilei, poquito más para acá, que fue un científico y astrónomo italiano que tenía unas ideas muy parecidas también a las del anterior y proponía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era un planeta más girando alrededor de la estrella principal de nuestro sistema, que sería el Sol. Y por esto fue acusado de herejía, escribió libros, fue llevado ante los concilios, en este caso de la religión, del poder político y económico, económico y religioso católico. Fue llevado allí y por no retractarse, digámoslo de alguna manera, aunque sí él finalmente hizo como una especie de retractarse para salvar el pellejo, pero de todas maneras fue también excomulgado, es decir, fue separado de la iglesia. Vemos como unos patrones comunes. Siempre, o casi siempre, hay detrás de las excomulsiones, primero, ideas diferentes. Esa es la principal razón. Tener ideas diferentes, pensar diferente es una razón aparente o que busca, que produce que las personas sean expulsados de las iglesias, sean expulsados de las religiones, sean expulsados de los pueblos. Luego están los intereses económicos, porque casi siempre lo que lo hacen tienen un poder religioso, político y económico. Entonces, casi siempre estas cosas también allí van ligadas. Entonces, aunque el catolicismo se supone que es cristianismo, resulta que Jesús no hace esto. No vemos en ningún momento
en el que Jesús le diga a alguien que no puede seguirlo, por ejemplo. De hecho, Jesús se la pasa hablando con las personas, en este caso los fariseos, los saduceos, con los escribas, y con todos ellos él se la pasa conversando. Él en ningún momento decide expulsarlos de su presencia. Ellos lo siguen, de hecho, porque le siguen y van escuchando lo que él dice. Incluso él llega a visitar casas de fariseos para hablar con ellos, y él va y comulga con ellos, porque eso es lo que comulgar, es decir, estar juntos, compartir. Entonces, en Juan 6, 37 al 40 nos dice Jesús, en este caso, según el testimonio de Juan: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. No le echo fuera. Entonces, Jesús no echa a nadie fuera. Y a partir de esto yo me hago la pregunta: ¿con qué derecho nosotros, por ejemplo, dentro de las religiones muchas veces tomamos estas decisiones de decir que tal o cual persona, por pensar de una manera diferente, por tener una manera distinta de ver las cosas, no puede formar parte de la comunidad de los que creen? Incluso aunque no crean, ¿verdad?, por pensar diferente, tienen que ser expulsados. En las iglesias, en algunas religiones, casi todas en realidad, se usa lo que es tener las personas apuntadas en un libro, en una lista, las personas que forman parte de esa congregación. Y muchas veces personas, porque se dice que han pecado, o porque se dice que se han alejado, o porque se dice que tienen, por ejemplo, cosas como estas, ideas diferentes, son eliminadas de esos libros. Y a veces se quiere hacer un símil como que si fuesen eliminadas por ellos del libro de la vida. Y a veces se las bloquea, por ejemplo, en las redes también, en el tiempo que estamos ahora. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto eso no es más o menos lo mismo que hacían otros cuando, por ejemplo, llevaban a las personas a la hoguera por pensar diferente? Tal vez nosotros en nuestra comunidad no lo llevamos a la hoguera, pero es como si lo estuviéramos haciendo, porque los estamos apartando, los estamos bloqueando, los estamos borrando de los libros. Estamos diciéndole a todos que no los escuchen. Y la realidad es que no veo yo ningún momento en el cual Jesús y sus discípulos no estuviesen dispuestos a escuchar a los que piensan diferente. Nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, vamos a ver muchas cosas. Y entre todas esas cosas vamos a ver que siempre ¿cómo se diría?, la intolerancia sucede en contra de los discípulos de Jesús, no desde los discípulos de Jesús a los que creen en otras cosas. O sea, vemos que ellos van y predican en los lugares y son muchas veces aceptados por unos o rechazados por otros, y a veces son expulsados. Pero no vemos tanto, aunque de alguna manera sí que se puede llegar incluso en algún momento a ver algo de ellos, pero en general no se ve eso de que ellos estén buscando expulsar a las personas. Pero sobre todo, y más importante que eso, no lo vemos de parte de Jesús. Jesús no borra a las personas del libro o los saca de su comunión o los hace, los exime de poder seguirle o de permanecer junto con el grupo. Esto no es algo que sucede, pero sí es algo que nosotros sí solemos hacer. Excomulgamos a las personas. Y muchas veces le decimos con esto, le estamos diciendo que no merecen aquello que nosotros no le dimos. Porque quien les da la vida, quien da la salvación, quien da la redención es Cristo, no nosotros. Por tanto, no depende de nosotros, nunca ha dependido de nosotros el decidir si una persona pertenece a la familia de los de Cristo o no. Pero de alguna manera no lo hemos creído. No solamente dentro de la religión cristiana. Sucede en otras religiones. Hoy en día hay personas que, por ejemplo, por profesar en ciertos lugares del mundo, en Asia sobre todo, en algunos lugares de Medio Oriente también, por profesar aquello que creen, por decir aquello que creen, por predicar aquello que creen,
a veces incluso predicar de Jesús, son expulsados, son llevados a las cárceles o incluso son llevados a la muerte. Porque sí, a día de hoy hay lugares bastante extensos del mundo donde predicar en el nombre de Jesús públicamente está prohibido, incluso so pena de muerte. En algunos lugares es sumario y en otros lugares es por ley. Sumario quiere decir que no hay una ley, sino que simplemente lo hacen y ya. Pero en algunos otros lugares sí existe esto por ley, dentro de las legislaciones de los países. Sobre todo en teocracias. Sobre todo, no solo en teocracias, pero sobre todo en teocracias. Entonces, este miedo de que otros escuchen, sobre todo es eso, de que otros escuchen ideas diferentes a lo que nosotros profesamos, es algo que nos lleva una y otra vez a cometer grandes injusticias. Y yo creo que esta es la cuestión. Tal vez deberíamos de cuidarnos de esto, de nosotros no ser las personas que van a tratar de censurar, de impedir que las ideas que no son las nuestras, que no son las que nosotros compartimos, sean compartidos por otro, por nuestro prójimo, por nuestro hermano, delante del público. Es decir, porque si lo que nosotros, para empezar, si lo que nosotros creemos estamos firmes en ello y pensamos que tiene sentido, ¿verdad? No deberíamos de temer entonces porque otras ideas vengan, porque al fin y al cabo nosotros no tenemos que controlar la psique de la gente, porque también es eso, es como que a veces se quiere tener control. Y nosotros no estamos aquí para controlar la psique de la gente, sino para dar buenas noticias en cuanto al evangelio, para dar la buena noticia a lo que hemos recibido, no para controlar la mente de la gente ni para manipular la mente de la gente. Porque ¿qué otra razón puede haber para nosotros tratar de impedir que la gente escuche otras ideas que no sea el manipular a las personas? Yo no veo otra razón posible. Es decir, los que no creen como yo, ¿por qué yo tendría que expulsarles? ¿Por qué yo tendría que estar activamente en contra de ellos? No quiere decir necesariamente que vayamos juntos, porque dice que para que dos, ¿cómo andarán dos juntos? Dice Jesús, si no estuvieran de acuerdo. Claro que sí. Pero eso no quiere decir que nosotros rechacemos a las personas, que no es lo mismo. Tal vez no vamos a andar siempre juntos, sí, pero no quiere decir que tengamos el derecho o que tengamos o incluso la orden, como algunos creen, de parte de Dios, de rechazar a la gente, de expulsarlos de las congregaciones, de separarlos. Y ya por último, la pregunta es, nosotros a quienes hemos comulgado, porque a veces nosotros mismos tenemos como nuestro propio círculo cerrado en nuestra familia, nosotros con otras personas, o nosotros mismos como particular, y cerramos la puerta totalmente a otras personas, y de alguna manera decidimos que esas otras personas no tienen, por no tener la razón, según lo que nosotros creemos, tampoco tienen, por ejemplo, salvación, o no tienen cabida dentro del reino de los cielos, o que no tienen cabida dentro para que nuestros oídos puedan escuchar lo que dice cuando le tenemos de frente, o incluso a algunas personas no le queremos recibir en nuestras casas. Entonces, a quienes tal vez nosotros sin darnos cuenta hemos comulgado y no nos hemos dado cuenta tal vez de que estamos haciendo lo mismo en el fondo que hicieron y que hacen aquellos que abusan del poder, porque nosotros no tenemos tal vez el poder que tiene o que tuvieron los que han sido líderes religiosos y políticos a la vez y que han tenido ese poder económico, religioso y político. Y tal vez por eso, cuando hemos separado a una persona o cuando hemos, por ejemplo, echado fuera a alguien, no hemos llegado a esos extremos. ¿Por qué? Porque no podemos. Tal vez estamos haciendo lo mismo hasta el punto en el que podemos. Entonces, creo que deberíamos de reflexionar sobre esto. Yo he estado reflexionando sobre ello. He estado tratando de reflexionar sobre ello y revisando en mi mente a ver cómo ha sido mi comportamiento con las personas que no creen igual que yo. Cómo ha sido mi forma de llevar con las personas que tienen una doctrina diferente. Con los que no creen también.
con lo que son, por ejemplo, cientificistas, etcétera, etcétera. Y es una invitación que yo hago, porque creo que Dios no nos ha dado a nosotros el derecho de rechazar a la gente, sino que nos ha dado el mandamiento de que amemos a todos como a nosotros mismos. Entonces eso sería todo lo que sería la parte del mensaje central. Ahora vamos a apartar a lo que sería nuestra conversación aquí en el grupo Pequeño Rebaño y detenemos la grabación. Dios les bendiga mucho, espero que les sea útil.